días en el Congreso se está resolviendo algo que desde las pequeñas y medianas empresas se quiere hace mucho tiempo y que tiene también que ver con el rubro, con los negocios, y es que, por ejemplo, se pague a 30 días como máximo una factura. Queremos hablar sobre ese mundo, sobre el mundo del emprendimiento, sobre las startups, que es como se llaman a esta fórmula que hoy día se entiende para negocios que tienen que ver muchas veces con la tecnología, en fin. Queremos saber más de estos conceptos y de si de alguna manera estamos mascando un poquito el futuro de lo que viene en cuanto a transacciones, conocimientos, en fin. Es por eso que estamos acá en Clever con Julio Correa. Él es director ejecutivo de la aceleradora de negocios de la UDD, que es la Universidad del Desarrollo. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir bien desde el origen, sí, para que vayamos comprendiendo en toda esta terminología de repente que uno se pierde. ¿Por qué hablamos de repente de startups, de emprendimientos, de una pequeña empresa? ¿Cuáles son las diferencias ahí? Sí, mira, startup es un concepto más o menos reciente, gringo, norteamericano, ¿no? En particular nace en San Francisco, Silicon Valley, donde se crean estas empresas tecnológicas de alto crecimiento y hace referencia a como la definición fundamental es una organización que está buscando un modelo que explotar en el futuro. Entonces, lo que eso supone es que esta empresa, este emprendimiento, al principio lo que hace más bien es aprender antes de explotar cualquier cosa. Perfecto. Entonces, o sea, como buscar. buscar. ¿Y qué aprende? Claro, ¿y qué aprende? Aprende de buscar cuáles son las opciones que tiene para poder desarrollar y aprende qué es lo que efectivamente quiere su cliente en función de la tecnología o del producto que quiere desarrollar. Entonces, esa es la definición como teórica de startup, ¿no? O sea, perdón, es como una comunidad en el fondo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que no es que venga una persona, se siente a inventar algo, sino que más bien está en contacto con el entorno para ver qué nace o cómo nace. Sí, efectivamente lo que plantea el concepto es que el emprendedor o la persona que crea esta compañía, esta empresa, tiene que recibir feedback de sus clientes de manera tal de que su negocio y su producto se cree recibiendo esa retroalimentación continua. Entonces, esto también viene de mucho más atrás, viene de hecho, la génesis de esto es bien raro porque viene de la producción de autos de Toyota. Ya. En Japón, en Toyota años 60, 50, los japoneses fueron a Estados Unidos, volvieron y miraron el modelo Ford de producción en masa, ¿cierto? En cadena donde los gringos no podían hacer sino un mismo modelo de auto en un sistema gigante de producción. Los japoneses dijeron, mira, esta cuestión en verdad podría hacerse de otra forma, más chiquitito. Entonces crearon el concepto de célula. Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacer células de producción. Entonces agruparon distintas áreas y flexibilizaron esa cosa que parecía inflexible, que era el modelo Ford, lo llevaron a chico. Entonces crearon las células. Y por ahí, y una cosa relevante de las células de producción es que pasan, o el flujo de productos se mueve por feedback. Entonces las células se van retroalimentando, no sé qué. Esto después, en los 90, lo tomaron los desarrolladores de software y crearon una cuestión que se llama manifiesto ágil, que dice lo mismo. Los requerimientos de creación de software al principio no tienen tanto sentido porque los requerimientos cambian y esto es como la filosofía de las metodologías, ¿no? Es permitir que los productos o que las cosas que uno produce cambien en función del feedback o de la incertidumbre y de tus condiciones de cliente, no de lo que tú crees. Perfecto. Ya, y luego de esto lo tomaron en Silicon Valley, lo que te decía, los gringos dijeron, bueno, vamos a tomar esto de acá del desarrollo de software, vamos a tomar esto del diseño, que es esta cosa que se llama Design Thinking, pensamiento de diseño, y no salió, pero como que se generó este framework que es estas startups o Lean Startup, que es la metodología en particular. Entonces dice, bueno, atendiendo toda esta historia, es mucho más detallada y no tiene sentido, ¿no? Pero atendiendo todo esto, el resumen muy rápido de los 60 hasta hoy día, se supone que las empresas, startups, lo que tienen que buscar rápidamente es aprender de cliente, recibir feedback y así van a crear un producto que efectivamente resuelve una problemática que vale la pena resolver. Y cuando eso se descubre y llegan a ese lugar, se crece, se escala. Y así digamos que se quema menos plata o se quema la plata o se gasta
cuando efectivamente vale la pena gastarla y no cuando uno cree para pagarse un sueldo de gerente, que ocurre, ¿no? O sea, como pagarse 3 palos, 5 palos, sino que la plata se destina justamente a las cosas que tienen que destinarse. Ahora, esa es como la... ya, me di la vuelta un poquito larga, pero para entenderlo bien. Y la diferencia, que ¿Ya? no me preguntaste otra cosa, ¿Ya? la diferencia con un emprendimiento viene, esto es como, viene de una definición un poco anterior. El emprendimiento tiene como dos vertientes, una que es el emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por oportunidad engloba en general a estas startups, que son empresas de alta tecnología o de tecnología que puede escalar en mercados que son grandes, en grandes volúmenes. Por necesidad, tú tienes a las personas que por necesidad, ¿no? Porque se quedaron sin pega, porque no tienen otra alternativa, tienen que emprender en algo, ¿ya? Entonces, el emprendimiento por necesidad típicamente está más relacionado a la venta de horas, ¿cierto? Como consultoría o microemprendimiento, microempresa, subsistencia, y el otro a la tecnología. Y esas son como las dos patas, ¿no? Ya. Entonces hay un reporte que hace de hecho la UDD, que no es de la UDD, es un organismo internacional que se llama GEM, es el Global Entrepreneurship Monitor, que busca entender la dinámica de la actividad emprendedora. Y es bien interesante porque no solo lo mide en función de esto que te decía, emprendimiento por oportunidad y por necesidad, sino que también por género, por región. Y tú efectivamente, si revisas ese reporte, te das cuenta que este fenómeno o la dinámica del emprendimiento igual sufre lo mismo o sea, como de la mayoría de las cosas de Chile, centralismo, mayoritariamente participación de hombres. Y la tasa de mujeres emprendiendo es creciente, pero igual predominan los hombres. Sí, claro. Bueno, de hecho te iba a preguntar eso. Lo mismo. Te iba a preguntar, ¿qué pasa en Chile con las startups? ¿En qué situación estamos si nos comparamos con el resto? Yo prefiero hacerlo regionalmente, digamos, el resto de América Latina. A ver, Chile tiene un organismo que es muy importante, que es Corfo, que es el promotor de la mayoría de las iniciativas emprendedoras o de emprendimiento, que no existe algo así en otros países de Latinoamérica o está recién partiendo en la mayoría de los países. De hecho, Argentina es bastante reciente. En este gobierno actual de Macri se creó algo similar a los programas de Corfo, o inspirado en Corfo, pero un poquito distinto. Perú, por ejemplo, hace un par de años atrás creó una iniciativa similar a Startup Chile, que se llama Startup Perú, un arranque de creatividad. Colombia tiene es un poquito distinto, también tiene más tradición, pero no tiene tantos recursos como el Estado de Chile dispone y entrega a emprendedores. Entonces, en ese sentido, como en el sentido de promoción del emprendimiento desde un aparato público, Chile está bien posicionado, está bien arriba. Y el problema en Chile es, yo diría, más allá de la plata, es como la ubicación geográfica. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una economía relativamente estable, estamos muy lejos de los centros globales, donde efectivamente estas cosas se compran o donde ocurre... ¿Y eso todavía influye pese a la tecnología? Sí, porque influye por lo siguiente, porque los chilenos nosotros miramos a Perú, a Colombia y a México, pero los mexicanos miran a Estados Unidos y a Europa. Los colombianos miran a México y a Estados Unidos. Los argentinos... O sea, como que nadie mira para atrás, dices tú, ¿no? Claro, o sea, lo digo en la práctica. Entonces, y hay otro problema de ubicación y un problema de tamaño. Ya, O sea, eso sí, mercado pequeño. Mercado chico. Entonces, si tú miras, por ejemplo, Argentina sin tener promoción deliberada del emprendimiento, tiene 4 empresas que son unicornios que alcanzaron una valorización mayor a $1 billón. Mercado Libre, OLX, Despegar.com y Globant, tecnológicas. Y habiendo puesto mucho menos plata de la que ha puesto todo el Estado de Chile en su historia, digamos, reciente. Argentina logró posicionar 4 empresas globales. Chile tiene empresas globales, por cierto, pero no que hayan alcanzado valorizaciones de $1 billón. Entonces, ahí hay un tema que creo, yo no sé demasiado de políticas públicas, me he metido un poquito, pero no estoy lejos de tener alguna receta.
Creo que una manera de poder como enfrentar bien este desafío, dado que tenemos toda esta plata, que hemos puesto harta plata en generar cultura y emprendimientos, pero no tenemos estos resultados tan acelerados, creo que una buena manera es que las empresas grandes o las corporaciones puedan meterse un poco más en este ámbito de invertir en startups y ayudarlas a crecer de manera regional. Que haya como otra manera. Esa es una forma, creo. Igual me parece curioso, como conversando en el fondo de esto, el rol que tiene el Estado, porque habitualmente en el emprendimiento, en las startups, aparece siempre como una figura como que todo el mundo corriera como independientemente. Sí. O sea, como que es un mérito muy personal y que lo es. O sea, la idea está en una persona, evidentemente, en entender que hay una necesidad, en comunicarse y entender además que no tiene como la llave de oro, ¿no? Sino que esto se va produciendo, sí. que me parece que es súper interesante ese concepto. Pero es interesante también que de repente se entiende el emprendimiento como algo muy personal y en realidad se necesita de un grupo, de una persona o de alguien que lo esté desarrollando, pero en el caso chileno no se necesita el Estado para que apoye con lucas, digamos. Y de repente eso está como disociado, como que pareciera que el Estado aquí no juega en un rol y como que el startup anda por sí solo, digamos. Y lo que quiero entender es que tiene que haber apoyo económico, si no es privado tendrá que ser del Estado, pero es difícil que pueda surgir solo con la plata que alguien puede poner de su bolsillo, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa ahí es que el Estado acá, como subsidiando en el fondo, tiene que ver con resolver una falla de mercado, porque en una economía como la nuestra no hay incentivos naturales a que ocurran startups, porque los incentivos naturales están puestos en producir y generar más cobre, ¿cierto? O sea, nuestro sistema de producción, que yo creo que ya conocemos sí, cuáles son todas sus limitaciones y de qué se trata. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos estas cuestiones nacieron así solas, porque se juntaron los componentes que se tienen que juntar, que son personas desarrollando tecnología, contracultura, eso es un elemento súper relevante, ¿no? La contracultura, los tipos desarrollando tecnología y alta confianza. Entonces tú vienes a Chile, y esto ya es más ecosistema, pero tiene que ver justamente con eso, con bajos índices de confianza en el otro, en general, ¿no? Como los aspectos negativos, y una matriz socioproductiva que no hace necesariamente como que no arriesga, claro, o sea que, y por otro lado gente bien capacitada, porque nosotros en Chile tenemos gallos buenos, o sea, somos buenos técnicos desarrollando fierros y software y ese tipo de cosas. Entonces el Estado tiene que tomar un rol importante en cerrar esta brecha que tiene que ver con la matriz productiva, con los incentivos a dónde están puestos para poder efectivamente generar crecimiento y juntarlo con el talento de las personas que efectivamente pueden hacer una empresa. Y eso pensando o apostando más bien a que el emprendimiento y la innovación y la tecnología, no solo el microemprendimiento, sino que la tecnología también, son un mecanismo, un vehículo para acercar a Chile hacia el desarrollo. Porque si no, no hagamos esto y sigamos sacando cobre. En el fondo aquí hay una cuestión implícita que es un acuerdo, creo, social, donde todos, o la mayoría de las personas, decimos, sí, efectivamente, esto es un vehículo razonable para poder acercar a Chile hacia el desarrollo. Mejor, peor, tampoco hay tanta evidencia como para medirlo hoy día, pero efectivamente uno dice, bueno, que si tiene gente que está formándose en universidades, que puede generar tecnología y que esta tecnología se puede exportar, como que tú sumáis y dices, sí, pues, los factores están puestos en la por mesa. aquí puede ser el camino, porque claro, el costo de lo que tiene el otro, exacto, está siendo muy evidente para Chile. Y lo que pasa respecto de el sector privado en particular es que Chile es muy pequeño, entonces no hay suficiente como masa crítica para poder invertir y diversificar suficientemente bien el riesgo. Entonces un fondo de inversión, naturalmente, entre invertir en una empresa, en poquitas empresas de riesgos chilenas, prefiere agarrar esa misma plata e invertirlas afuera. Naturalmente. O sea, yo no me cuestiono tanto el hecho de que porque también se habla harto de que los empresarios no invierten, no sé qué. Pero si tú miras el racional económico, más allá de la cuestión como ideológica, ¿no? Te decís... No, ideológica sí, porque tiene tenemos diferencia, sí. Pero más allá de eso tú dices,
efectivamente, como en el racional como de la evaluación económica, tú dices, ¿qué me conviene más? ¿El riesgo a arriesgar acá o afuera? Dice, arriesgo o afuera o invierto en inversiones más seguras. Sí. O en activos más seguros, sí, o menos más también, tradicionales, ¿no? Ahora, también tiene que ver, yo creo, con algo ideológico e idiosincrático. Ajá. O sea, no podemos comparar las grandes empresas, los grandes millonarios en Estados Unidos con los grandes millonarios chilenos, porque tienen otra forma de entender lo que significa las lucas, lo que significa además crearlas. O sea, la gente que surge como el mismo, no sé, Zuckerberg, por ejemplo, de Facebook, o el mismo Bill Gates, a propósito de todo lo que tiene que ver con su empresa. Tú dices, hay una relación respecto a lo que tú armas y del destino de las lucas que es súper distinta idiosincráticamente a lo que pasa en Chile, por ejemplo. Sí, sí. Y también con el valor del riesgo, el valor motor a lo mejor del, lo voy a decir así, emprendedor, por ejemplo, de alguien que dice, efectivamente yo busco un camino. Por eso te planteaba que efectivamente hay como diferencias que yo creo que se pueden identificar súper claramente. Claro, sí, el riesgo... y esto tiene que ver, bueno, un tema de hoy de la inmigración, por ejemplo. El riesgo de la sociedad norteamericana es un riesgo que está basado en buena parte en el riesgo de la inmigración, de perderlo todo. O de, más que perderlo todo, el gallo que dice, no tengo nada, filo, da lo mismo. Que llegue así, por lo puesto. ¿Cierto? Eso por una parte. Y por otro lado, en Chile tú tienes efectivamente como una élite política económica que ha generado su riqueza en función de la explotación de recursos y de generar modelos que no arriesgan demasiado. Con lo que no quiero decir que no inviertan en tecnología, porque por ejemplo la papelera invierte en alta tecnología, pero para poder seguir explotando su negocio actual, no para arriesgar y buscar otro modelo de negocio, otra. Sí, eso iba. Entonces, la aproximación al riesgo también depende, y esto no es que lo diga yo, es literatura, depende igual de la historia de la sociedad, de la ciudad en particular. Entonces, por ejemplo, tú miras los fenómenos de inmigración de la costa este y oeste de Estados Unidos, y son más o menos similares, en términos de que los tipos que llegaron en pelota. Y por lo tanto generan una estructura mental que les permite ir nomás. Sí, claro. Entonces, por eso yo creo que es importante la migración, porque genera estos fenómenos que son de largo plazo, como cambian cultura mental. Y nosotros los chilenos tenemos una cultura mental en general de muy poco riesgo, todos, o sea, digo, la mayoría. Sí, por eso habla idiosincráticamente. Sí, pues nuestra idiosincrasia es querer estar pegados a la seguridad, cuando además el mundo hoy día va o las señales globales son de volatilidad, incertidumbre, ¿cierto? Como que yo creo ahí que, y de nuevo, ecosistemas y cultura también juega un rol importante la educación y cómo tú te aproximas hacia la sociedad y hacia la relación con los otros. Y volvemos a la confianza, Pero es interesante el tema ahora, es otra cosa, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con eso, porque los que toman las decisiones y diseñan política pública, impactan en esto, tienen que tener en cuenta estas cosas, que son importantes. Julio Correa, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido interesante. No, sí, es una buena conversación para acercarse o aproximarse a lo que está pasando hoy día, conocer conceptos además. Bueno, esto es www.diarioclever.cl. Recuerda seguirnos además a través de YouTube en nuestro canal.